gracias. Regálenme un aplauso para todos ellos y para todos los hermanos y hermanas que hacen también todo esto posible. Amén. A Él sea el honor y la honra y la gloria. Les doy, amados hermanos y hermanas, la bienvenida a la casa del Señor. Por supuesto que nos sentimos contentos, nos sentimos muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos, amén, en el nombre del Señor, por la oportunidad y la bendición de estar juntos, amén. A Él honramos y a Él damos la gloria y damos el honor, amén, sempiterno. Así es que quiero darle la bienvenida también a toda la preciosa gente que se va a unir a esta transmisión, que va a estar con nosotros compartiendo estas palabras, muy a pesar de que los hombres están siempre construyendo muros. La palabra de Dios está destruyendo muros, porque en el Señor los muros no existen. Me llama la atención, hermana Dora, un gusto verle, bienvenida, amén. Santo es el Señor, amén. Precioso tenerle en la casa del Señor, amén. Bienvenido también a nuestro hermano Jorge, decíamos, amén. Un tremendo gusto tenerlo, bienvenido a mi tío también, a Julita, Francisco Antonio Chamagua, quien decidió mudarse desde Texas para estar con nosotros también acá en Virginia. Así es que bienvenido a su casa que la está retomando, tío, amén. Así es que un abrazo y mi corazón también muy contento y se regocija tenerle aquí con nosotros, amén. Y por supuesto dar la bienvenida a todos ustedes que alrededor del mundo van a compartir esta palabra con nosotros. Quiero pedirles un favor, ayúdenos a compartir esta palabra. Mire que no nos cuesta absolutamente nada, amén. Ponga nuestra hermana Miriam Méndez desde Ottawa, Gatineau, ella siempre está diciendo que debemos de compartir estos mensajes, amén. Pongámonos ahí en el muro nosotros. Yo creo que el 99.99% de nosotros tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, diferentes, ¿cómo se llama? Plataformas en las redes sociales y trabajemos juntos, amén. Pongamos, decimos, la palabra que se utiliza es colguemos estos mensajes en nuestras páginas de perfil, no nos cuesta nada, para que puedan llegar también a nuestros amigos y a nuestras amigas que también necesitan escuchar palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. A Él honramos y a Él bendecimos, amén. Y a Él damos la honra, la gloria y el honor. El tema que vamos a compartir el día de hoy, y de esta manera vamos a titular este pensamiento, hermanos, es Jesús y sus enemigos. Jesús y sus enemigos. Saben de que siempre a lo largo de yo no sé cuántos años he hablado mucho sobre el tema de la violencia de la verdad, la violencia de la verdad. Hubo un hombre en El Salvador que fue asesinado un 24 de marzo de 1980, un obispo católico, muy querido y muy amado por el pueblo salvadoreño, de nombre Óscar Arnulfo Romero. Y este hombre, cuando él hablaba del amor, él decía que el amor era violento. Y ciertamente cuando estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios es violento. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es violento, incluyendo la verdad es violenta. Y desde ese punto de vista, hermanos, hermanas, el evangelio es violento. Y hoy quiero hablarles acerca de los enemigos de Jesús. Yo sé que nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida un evangelio suave, un evangelio de paz, un evangelio que no se mete con nadie, un evangelio que no sacude el palo, un evangelio que no agita las aguas, un evangelio que calla. Es mal interpretado aquello que dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Es muy mal interpretado eso. Y hemos escuchado y hemos aprendido y creemos en un evangelio que calla frente a la injusticia, frente a la mentira, frente al engaño, frente al abuso de poder y frente a todo aquello que hace daño a la humanidad. Hoy, vuelvo y les repito, vamos a compartir la palabra bajo el tema Jesús y sus enemigos. Y usted sabe que una persona que no sacude el palo no tiene enemigos.
Una persona que no agita el agua no tiene enemigos. Una persona que no dice absolutamente nada y que no ofende absolutamente a nadie, no tiene enemigos. Al contrario, todo el mundo le aplaude. Al contrario, todo el mundo lo tilda de una buena persona. Al contrario, todo el mundo lo trata cuando se refieren a estas personas, dice, es que tiene sangre dulce, es que es un cae bien. Y todo el mundo habla cosas bonitas de ese tipo de personas. Pero ese no fue el tipo de persona que fue el Señor Jesucristo. Ese no es el tipo de palabra que representa el Evangelio. Y hoy quiero que platiquemos un poco de estas cosas, porque es importante también que nosotros definamos en qué tipo de evangelio vamos a creer, qué tipo de evangelio vamos a vivir. El Señor Jesucristo dijo, mientras estaba acá en la tierra, yo no vine para traer paz a la tierra, vine para poner en disensión al hermano con el hermano, al padre con el hijo. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Vine, dijo, a la tierra no para traer paz, sino para traer disensión. Y cuando estamos hablando de disensión, estamos hablando de guerra. Pero muy pocas veces enmarcamos la palabra y el evangelio de Jesús dentro del marco de la guerra, dentro del marco de la disensión, dentro del marco del no ponernos de acuerdo. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Aunque el principal lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, para que lo tengan o lo busquen. Pero antes de ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, vamos a ir primero a Primera de Corintios, en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Una de las epístolas que escribió nuestro amado apóstol Pablo. Y aquí la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 1, y quiero hacer un paréntesis para enviar un fraterno abrazo y saludo a nuestros hermanos consiervos, pastores, Cristian Jacome, a nuestro hermano pastor Miguel Soler, Miguelito Soler, como cariñosamente le decimos, a sus esposas, al hermano pastor Padilla en la ciudad de Virginia Beach, aquí en el estado de Virginia, todos en Norfolk y en Williamsburg, porque ayer nos encontramos con ellos, celebramos la palabra de Dios y tuvimos un tiempo extraordinario. Enviamos nuestro amor, nuestro saludo y nuestro respeto a sus respectivas esposas y a los rebaños a quienes ellos con tanto cariño y amor también dirigen y sirven. Así es que un abrazo a todos nuestros hermanos consiervos, amén, donde sea que ellos se encuentren. En Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 1, la palabra de Dios nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es el apóstol Pablo hablando. Y él hace el llamado a la congregación, a la comunidad de fieles, de creyentes, y les dice, imítenme a mí, porque yo soy una copia exacta de Jesucristo. Es decir, el tema es que si yo voy a ser llamado cristiano, soy llamado cristiano porque la palabra cristiano significa ser igual a Cristo. Si una persona se hace llamar cristiana y no es igual a Cristo, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de ser, el tal es una persona mentirosa. Entonces, nosotros, para ser cristianos o llamados cristianos, tenemos que partir desde el mismo hecho que somos igual a Cristo o que buscamos vivir nuestras vidas de la manera que Cristo la vivió. De ahí que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pedro, en su primera epístola, si pueden venir conmigo,
en su primera epístola, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro en el versículo 21 escribe lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, una persona puede decir, no, es que eso es lo que dijo Pablo. Bueno, vamos a lo que dice Pedro. Y Pedro dice exactamente lo mismo. Y dice que Cristo Jesús padeció por nosotros y nos dejó ejemplo. Y luego agrega, para que sigáis sus pisadas. Es decir, que nosotros debemos de caminar con los zapatos que Cristo Jesús caminó, en las pisadas que Cristo Jesús dio. Pero cuando estamos hablando de zapatos, o cuando estamos hablando de pisadas, no estamos hablando de zapatos ni de pisadas. Estamos hablando de comportamiento. Estamos hablando de manera de pensar. Estamos hablando de manera de sentir. Estamos hablando de un tipo particular de espíritu, que en este caso es el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro no fueron los únicos que escribieron sobre estas cosas. En Primera de Juan, nuestro amado apóstol Juan también escribió sobre esto. Vengan conmigo al capítulo 2, el versículo 6, sobre la misma línea de pensamiento. Dice el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos por causa del evangelio? Si usted no tiene enemigos por causa del evangelio, usted no está caminando como Cristo caminó. Si todavía no lo han insultado, si todavía no lo han amenazado, si todavía no le han escupido su rostro, si todavía no lo han golpeado, si todavía no le han agarrado del pelo para meterla en la cárcel, usted no está caminando como Cristo caminó. Si usted no cae mal a las personas con quienes usted habla y comparte, usted todavía no es cristiano. Vengan conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 20. Y les digo esto porque todos nosotros tenemos la intención de heredar el reino de los cielos. Pero hay ciertas cosas que absolutamente no son toleradas en el reino de los cielos. Por ejemplo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los maledicientes, es decir, los malcriados, los que tienen vocabulario de letrina, no heredarán el reino de los cielos. Ni los que se echan con varones como con mujer, ni las que se echan con mujer como con varones, ni los adúlteros, ni los que practican la fornicación, ni los que mienten. Tampoco heredarán el reino de los cielos los cobardes, ni los que practican todo tipo de pecado, que es sinónimo de iniquidad y de injusticia. Porque esas cosas en el reino de los cielos simple y sencillamente no existen. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, lo tienen ahí conmigo. Vamos a leer acá de un enfrentamiento permanente. En el Evangelio según San Lucas no es el único lugar en donde se da testimonio del enfrentamiento, de la confrontación permanente que Jesucristo el Señor tuvo con sus enemigos por causa de su palabra. Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando palabra de Dios. Y cuando hablamos palabra de Dios, estamos diciendo palabra de Jesucristo. Y cada vez que la palabra de Jesucristo salía de su boca, encontraba resistencia,
Y eso implica, encontraba enemigos, encontraba traidores, encontraba cobardes y encontraba gente que simple y sencillamente no estaba dispuesta a obedecer ni a someterse. Y el capítulo 20 del Evangelio de San Lucas, muy en particular, es un capítulo en el cual él se ve acechado, asediado y confrontado por sus enemigos. Si usted, por causa del Evangelio, no tiene enemigos, puede ser por una o por varias razones. La primera razón, es posible que usted no tenga enemigos por causa del Evangelio, porque usted no está viviendo el Evangelio. La segunda razón puede ser porque usted no está predicando ni dando testimonio del Evangelio. Es lógico, si usted no vive el Evangelio y si usted no da testimonio del Evangelio, es lógico que usted no va a tener enemigos. Pero si usted vive y si usted predica el Evangelio, es lógico que usted va a confrontar el pecado en el mundo. Y la verdad es violenta. Y la verdad cae mal. El Evangelio es un documento histórico que está ahí para caerle mal al hombre. No está ahí para sobarle la espalda al hombre. No está ahí para caerle bien al hombre. Les decía hace un rato en nuestro estudio dominical de la palabra de Dios, les hablaba y les daba el ejemplo sobre la constitución política de los Estados Unidos. Y les decía que allá por 1776, cuando firmaron la constitución, los firmantes, los fundadores de esta nación que llamamos Estados Unidos, no era perfecta, pero que con el correr de los años y las décadas de años le fueron agregando enmiendas a la Constitución. Es decir, le fueron agregando nuevos artículos de ley porque hay ciertas cosas que los firmantes de la Constitución no las preveyeron o no las vieron o no era el momento, y a manera que fue pasando el tiempo le fueron agregando enmiendas a la Constitución. Y así hay varias enmiendas y le siguen agregando enmiendas, porque las leyes van cambiando. Y hay muchos, les decía, en el mundo de hoy, incluyendo predicadores, incluyendo pastores, incluyendo evangelistas, incluyendo teólogos, que se están desgastando todas sus vidas tratando de agregarle enmiendas a la Biblia. Pero la Biblia no es la Constitución de los Estados Unidos. La Biblia es la Constitución del reino de Dios. Y el reino de Dios no cambia como cambian las naciones y como cambian las generaciones. Estados Unidos vino a existir en 1776, pero antes de 1776, Estados Unidos simple y sencillamente no existía. Aunque en profecía y por visión de Dios, el profeta Daniel la vio 2700 años atrás, pero no existía porque no había sido manifestada. Cuando estamos hablando del reino de Dios, el reino de Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ni una coma ni una tilde pasará. Y los seres humanos no se nos ha permitido y no se nos permite y no se nos va a permitir hacerle absolutamente ninguna enmienda a la palabra de Dios. Si hay algo en la palabra de Dios que a mí no me gusta o en lo que yo no estoy de acuerdo, o lo acepto o lo acepto. Punto. Punto. Yo no puedo pretender ser cristiano si el interés que tengo es caerle bien al mundo. No puedo pretender ser un creyente si el interés que tengo es que los hombres me alaben. Si el interés que tengo es que no me agarren a pedradas. Si el interés que tengo es que no me dejen solo. No puedo pretender ser cristiano y mucho menos un predicador del Evangelio del Señor. La palabra enemigo tiene su origen en el latín inimicus. Inimicus. Ese es el origen de esa palabra enemigo. Un enemigo es una persona que se opone o que es contrario a una cosa, contrario a una idea. Hay personas que se convierten en acérrimos enemigos.
Un enemigo es un adversario, es un opuesto y es una persona que no es partidaria de las cosas con las cuales ha decidido confrontar. Una persona que es enemiga es una persona que hace o que desea el mal a otra persona. Un enemigo inclusive puede llegar a desear la muerte de aquel a quien considera enemigo. Una persona enemiga puede también ser una nación enemiga. De ahí que se desatan las guerras entre los bandos contrarios. Un enemigo de nuestras almas es Satanás, el diablo, los demonios, el reino de las tinieblas. Todos ellos son enemigos nuestros. Hay personas que se ganan gratuitamente enemigos, pero se los ganan gratuitamente, como en el caso del Señor Jesucristo, por escoger hablar verdad, por escoger hablar justicia, por escoger ser luz. La luz tiene muchos enemigos. Martin Luther King Jr. dijo en una ocasión que el odio no puede matar al odio, que la oscuridad no puede matar a la oscuridad. Y él decía, el único que puede matar al odio es el amor. El único que puede matar a la oscuridad es la luz. Es decir que el amor y el odio son enemigos a muerte. La oscuridad y la luz son enemigos a muerte. No pueden coexistir. O vive uno o vive el otro. Cuando estamos hablando de Jesús, Jesús es enemigo a muerte de Satanás. Si usted escoge servir a Satanás, usted no puede servir a Jesús. El Señor Jesús es bien claro cuando dice, o sois amigos del mundo o sois amigos de Dios, pero no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Hay gente que dedica su vida a acumular dinero, a buscar tesoro. Pero si usted escoge ganar dinero, acumular tesoro, Jesús no es su amigo, es su enemigo. El Señor Jesús es bien claro. Él dice, o estáis conmigo o estáis en contra de mí. Así de sencillo. Yo sé que a nosotros los seres humanos las cosas en blanco y negro no nos gustan, porque nosotros creemos que hay colores, ¿verdad? Hay diferentes matices de verdades, hay diferentes matices de mentiras. Pero cuando estamos hablando de Dios, la verdad es la verdad y la mentira simple y sencillamente es la mentira. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, estamos ahí. Verso 20 en adelante. Leemos en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 20 en adelante. Y acechándole, mire esa palabra, acechar. Esa palabra acechar es sinónimo de emboscar. Emboscar. Un tigre acecha su presa. Un león acecha a su presa. Un enemigo acecha a su enemigo con la intención de matarlo. Y cuando habla del Señor y sus enemigos, la palabra que el Espíritu de Dios inspira al evangelista Lucas es acechar, la palabra acechar. El verso 19, leamos el verso 19, capítulo 20, Evangelio según San Lucas. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Note, hablar de los principales sacerdotes y los escribas es identificar de un solo brochazo los enemigos del Señor. ¿Y por qué eran enemigos del Señor? ¿Porque el Señor les sobaba la espalda? No. ¿Porque el Señor les toleraba el pecado? No. Los escribas y los, ¿qué dice ahí la palabra? Los principales sacerdotes, que en su mayoría eran fariseos y herodianos, eran enemigos de la verdad. Ellos eran amigos del compadrazgo, eran amigos de la corrupción,
eran amigos de la ignorancia, eran amigos de la avaricia, eran amigos de la mentira, eran amigos de la manipulación. Y Jesús es enemigo de todas esas cosas. Y por manipuladores, por ladrones, por sinvergüenza, por corruptos, por malhechores, por asesinos, Él los denunciaba. Note, Él no andaba por las ramas hacia el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos sinvergüenzas, hermano? Levanten la mano los que tienen amigos sinvergüenzas. Levanten la mano los que tienen amigos corruptos. No tengan miedo, no tengan miedo. Levanten la mano los que tienen amigos mentirosos. Levanten la mano los que tienen amigos traidores. Levanten la mano los que tienen amigos falsos. Pregunto, ¿los ha confrontado alguna vez? ¿Los ha confrontado alguna vez? ¿Alguna vez les ha dicho a usted en público, no en privado, en público? Mira, y vos por qué sos tan sinvergüenza. Mira, y vos por qué sos tan traidor. Mira, y vos por qué sos tan mentiroso. Mira, y vos por qué manipulás tanto a la gente. ¿Qué cree que pasa con esa gente cuando usted los confronta de esa manera? ¿Cree que van a seguir siendo sus, entre comillas, amigos? Porque la verdad es que no son amigos. ¿Cómo cree que van a reaccionar? El Señor Jesús es enemigo a muerte de toda la gente que no es veraz, de todos los sistemas que no son justos, de todos los modelos de comportamiento que engañan, que abusan y que maltratan a los más débiles, de todo aquello que es pecado y que es injusto. Jesús es enemigo y lo denuncia de una forma frontal. Frontal. ¿Ve usted lo que pasa en los temas políticos? Cómo la gente se divide en bandos políticos. Y cómo la gente apoya a un candidato político sí y a otro candidato político no. Pero cuando usted los estudia a los dos, tomando dos como ejemplo, resulta que los dos candidatos son corruptos. Resulta que los dos son enemigos de la gente. Resulta que los dos son mentirosos. Y cuando usted le pregunta a la gente por qué apoya a ese, dice, es que aquel es corrupto. Y le pregunta al otro bando por qué, es que el otro es corrupto. Y cuando le pregunta, pero su candidato hace esto y hace lo otro. Dice la gente, pero es que es mi candidato. El candidato tuyo es corrupto, pero el mío no. Ve ahí la contradicción. Cuando estamos hablando de Jesús, cuando estamos hablando de Dios, Él no opera bajo los parámetros de debilidad y de doble moral que nosotros operamos. Porque nosotros los seres humanos somos gente de doble moral. ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿Cuántas veces ha tenido usted a una persona frente a usted y usted tiene sentimientos encontrados o sentimientos dañinos en contra de esa persona, pero usted no tiene la capacidad de verlo a los ojos y decirle a esa persona la verdad de lo que tiene en el corazón? Pero bien se da la espalda y va y se pone a chismear con otra persona de lo que siente en contra de la otra que acaba de tener enfrente y que no tuvo la capacidad de decirle a esa persona de una forma directa. ¿Es verdad o es mentira de lo que estoy hablando? Los seres humanos somos de doble moral. Escondemos lo que tenemos en el corazón. Por eso el Señor Jesucristo era odiado, porque Él no escondía lo que tenía en su corazón. Y Él sacaba a la luz lo que los hombres tenían en su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él, Jesús, no tenía necesidad de que nadie le dijese nada de lo que había en el corazón de los hombres, porque Él sabía perfectamente lo que había en el corazón de los hombres. El evangelio cae mal. Y cae mal porque el ser humano es de doble moral. Dios le bendiga, hermanito, cuando lo que quiere decir es Dios le maldiga, hermanito. Deme un abrazo, hermanito, cuando lo que quiere es darle una puñetada.
¿Se ha dado cuenta usted lo doble moral que son? ¿Y usted cree que Jesús está contento con eso? ¿Usted cree que, ay, vení, te voy a dar un aplauso por hipócrita? Vení, te voy a dar un aplauso por cobarde. Vení, te voy a dar un aplauso por no ser sincero, por deshonesto, por traidor, por sinvergüenza, por corrupto. Somos débiles, hermano. Pero la gente débil no puede heredar el reino de los cielos. Para eso el Hijo de Dios vino a este mundo. Para enseñarnos a través del ejemplo, para darnos el conocimiento y para mostrarnos el camino al reino de Dios. ¿Es fácil llegar al reino de Dios? No es fácil. No es fácil llegar al reino de Dios. Fácil es irse al infierno. Y ahí está el infierno con su boca ensanchada. Porque demasiada gente cobarde existe en este mundo. Demasiada gente cobarde. Cuando usted ve a la gente, a los políticos, mientras tienen el poder, son unos grandes valientes los políticos. Hablan con un gran garbo, dan órdenes, se le ordena a fulano de tal, se le ordena a fulano de tal. Solo ordenando pasan los políticos, pero cuando pierden el poder son unos grandes cobardes. Muchos se van a huir, muchos se esconden, porque ya no se pueden esconder detrás de aquello que con engaños y con mentiras alcanzaron para hacer daño a tanta gente. El Señor Jesucristo no opera de esa manera. Y dice la palabra en el versículo 20, y acechándole, enviaron, mire lo que enviaron, espías, que se simulasen justos. Es decir, enviaron a mentirosos, enviaron a traidores, enviaron a gente de doble moral. No sea usted una persona de doble moral. No sea usted una persona espía. No sea usted una persona traidora. Parte del desarrollo del carácter tiene que ver con que nosotros somos llamados a aprender a decir sí, sí y no, no. Punto. Todo lo que es de más de esto no funciona y no es tolerado tampoco por el Señor. Y enviaron, dice la palabra, espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Jesús estaba y estuvo siempre rodeado de enemigos. ¿Y por qué? Por esto que les estoy diciendo. A los hipócritas les decía hipócritas, a los traidores les decía traidores, a los corruptos les decían corruptos. Y nosotros diciendo que somos cristianos y acobardándonos, diciendo que somos cristianos y cerrando los ojos, diciendo que somos cristianos y cerrando los oídos frente a la injusticia y frente a la mentira y frente al engaño y frente al abuso y frente a la extorsión. It does not work that way. No funciona así. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? Que si vamos a ser cristianos tenemos que caminar en donde Él caminó, pisar en donde Él pisó, hacer lo que Él hizo. Él estaba rodeado de enemigos, porque este mundo está lleno de enemigos de la luz, está lleno de enemigos de la verdad. Porque este mundo no opera bajo la verdad. Este mundo no opera bajo el amor. Este mundo opera bajo el odio disfrazado y engaño, disfrazado de luz y de amor, pero es falso. Este mundo opera bajo la mentira y el engaño. Es por eso que hay tanta gente falsa y cobarde. Porque la gente falsa es cobarde, es hipócrita y es traidora. Y usted lo nota en su mirada, no tienen la capacidad de verle a los ojos, agachan la mirada. Y cuando usted los cuestiona, mejor se van. Y se van a chismear y se van a hablar mal de usted. Y se van a ofender y a decir todo tipo de cosas. Y los débiles y los cobardes como ellos les creen. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio.
Cuando el evangelio, cuando la palabra dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, lo que está diciendo es que los violentos no solamente son violentos porque la verdad es violenta, pero los violentos también son valientes. Valientes. Así como ningún ignorante heredará el reino de los cielos, ningún cobarde, ningún traidor, ninguna persona con doble moral heredará el reino de los cielos. Yo sería una persona de doble moral si pretendiese predicar y enseñar el evangelio a ustedes y no me atreviera a decirles cosas tan controversiales y tan duras como esta. Pero ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a quedar yo con una palabra que no es mía? ¿Cómo voy a hablar yo una palabra que es mía cuando está contraria a la palabra de Dios? Nosotros no nos hemos reunido acá para escuchar palabra de hombre. Nos hemos reunido acá para escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene muchos amigos. La palabra de Dios no tiene muchos amigos, tenemos que estar claros. La palabra de Dios es desechada, la palabra de Dios es rechazada. Porque la palabra de Dios no se sujeta y no puede sujetarse al estilo de vida del mundo. No puede. Vea cuántos grupos en el mundo, gente que tiene poder económico, gente que tiene poder político, son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la palabra de Cristo. Y tratan de denigrar la palabra de Dios. Tratan de engañar a la gente y decirle, no, esas son fábulas, esas son historietas que fueron escritas por hombres. Hacen creer a la gente que la Biblia es un mundo de machistas, es un mundo de patriarcas, falso. Inclusive muchos tratan de hacerle creer a la gente que Dios ni siquiera, que no es hombre, que Dios no es mujer. Bueno, I got news for you. Dios ni es varón ni es hembra, Él no tiene sexo, Dios es espíritu. ¿Por qué nos empeñamos en verlo a Él, a nuestra imagen y semejanza? El Hijo de Dios fue creado y nació hecho a la imagen y semejanza del hombre. Pero Dios no es hombre ni es hijo de hombre. No es varón ni es mujer. No es machista, es justo, es verdad, es real, es amor, es luz, es paz, es humildad, es justicia. Pero nos empeñamos, amados hermanos, en confundir los conceptos. Entonces dice la palabra, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Ustedes creen que necesitaban disfrazarse de espías? No. Y no el gobernador tenía el poder. El gobernador simplemente podía dar la orden, vayan y arréstenlo. Pero ¿sabe por qué no daba la orden el gobernador? Porque el mismo gobernador es cobarde. ¿Usted cree que los políticos son valientes? Oh, cuánto poder tiene. Oh, qué hombre, ese sí es mi presidente. Falso, son cobardes. Si dar órdenes es lo más fácil, hacer uno las cosas es lo que cuesta. Es lo más fácil, y solamente dan órdenes cuando tienen el poder, pero cuando pierden el poder son unos cobardes. Mandar a otros a hacer las cosas, mandar a otros a la guillotina, mandar a otros a la guerra, eso es fácil. Eso es fácil. ¿Sabe qué son las guerras? Las guerras son jóvenes de padres pobres muriendo y viejos ricos tomándose una casita de café juntos, platicando. Eso son las guerras. Son nuestros pobres los que mueren, son nuestros débiles, son los abusados, los explotados los que mueren. Y por eso es que el Señor comenzó su ministerio ahí en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas de salvación a los pobres, a los explotados, a los sometidos, a las víctimas de tanta injusticia. Eso vino a fortalecer el Señor. Pero quieren que dejen de ser explotados y que dejen de ser víctimas y que se conviertan en gente llena de conocimiento, en gente llena de poder. Y no es eso lo que dice Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Poder. No temáis, dijo el Señor, porque el Espíritu Santo en vosotros, el Espíritu de Dios, Él os guiará a toda verdad. Pero nosotros le tenemos miedo a la verdad.
Tenemos miedo a caer mal y es por eso que las personas todo el tiempo están cambiando de postura. ¿Se ha fijado cómo la gente hoy le dice una cosa y mañana le dice otra? Usted le dice algo a una persona, le dice, mire, ¿me puede ayudar en esto? Y la persona le dice que sí y después desaparecen. ¿Se ha fijado cuando la gente viene y le presta dinero? Si usted les presta dinero, usted no solamente perdió el dinero, pero perdió a un amigo también. Si es que era amigo, porque ese dinero no regresa. Y para evitar pagárselo, mejor se desaparecen. Y pasaron 20 años y según ellos usted ya no se acuerda de eso, pero usted sí se acuerda. El fulano de tal todavía me debe dinero. ¿A cuántos de ustedes hay gente que les debe dinero? Levanten la mano. Amén. Hay gente que les debe dinero. Y mucha de esa gente que les debe dinero, olvídese que les va a pagar. Porque el ser humano es de doble moral. Verso 21. Y le preguntaron diciendo, los espías le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Hipócritas, mire qué hipócritas. Eran espías, ellos estaban acechando al Señor, ellos estaban buscando la manera de arrestarlo. Y necesitaban que él dijera algo que ellos de lo cual ellos lo pudieran acusar. Y mire, son tan hipócritas, tan corruptos, tan podridos. Maestro, todavía le dicen maestro. Y no creían en él, le dicen maestro. Maestro. ¿Cuántas veces una persona ha venido y le ha dicho a usted, hermano, pastor? Falso. Maestro. Sabemos que dices y enseñas rectamente. Mentira. Era cierto, pero ellos no lo creían. Estaban siendo hipócritas. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntan, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mire por dónde se lo llevaban. Porque si el Señor decía que no era lícito pagarle impuestos al César, César es el emperador romano. Quien los había enviado a estos sinvergüenzas no era el emperador, era el gobernador de Judea. El emperador ni siquiera había oído del Señor Jesucristo. Pero ponen al emperador de frente. Ponen al emperador de frente. No es lícito pagarle impuestos. Hipócritas, porque no tienen la capacidad de decirle la verdad. El Señor Jesucristo sabía quiénes ellos eran. Sabían que eran de doble moral, hipócritas, corruptos. Pero ellos no sabían que Él sabía. Y vea lo que dice aquí. Mas Él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, la astucia, es decir, la hipocresía de ellos. La hipocresía. Hace algunos años atrás, un expresidente de El Salvador, que fue recientemente condenado a 10 años de cárcel, por medio de un amigo mutuo me extendió una invitación y le dijo, dile al pastor Chamagua que me gustaría que almorcemos juntos. Estoy hablando de Elías Antonio Saca. Y cuando este amigo mutuo me dijo, le dije yo, claro que sí. Y buscamos una hora y me dio la dirección en las oficinas, en una de las oficinas que él tenía, una oficina bien grande, una mesa enorme, sillas de lujo. Y cuando llegué a ese lugar, allí estaba él esperándome, el expresidente. Y mire, muy pocas personas he conocido con el carisma que él tiene. Una persona muy inteligente, pero una persona muy astuta. Para ese entonces yo llevaba ya varios años trabajando en El Salvador, predicando, anunciando el evangelio y denunciando la corrupción. Y él sabía que él era una de las personas, de los políticos, porque cuando yo comencé mi trabajo en El Salvador, él era el presidente de la República. Y él sabía que a él yo lo había denunciado la corrupción de él con todo. Y él sabía que yo tenía información de primera mano y conocimiento de primera mano y que lo había denunciado de una manera pública. Y ese día cuando él me recibe y me da la mano, su mano derecha, pone su mano izquierda en mi hombro
Y me dice, pastor, lo primero que me dijo fue, pastor, gusto de conocerlo, nunca nadie ha sido tan ácido conmigo como usted. Y después de eso me dice, venga, le voy a mostrar mi oficina. Y me comenzó a describir todos los cuadros que él tenía en su oficina. Aquí estaban fotografías con el Papa, fotografías con el rey de Omán, con el rey de Arabia Saudita, con los gobernantes de Israel, con el presidente de los Estados Unidos. Y me comenzó a decir, eso fue tal fecha, eso fue tal fecha, eso fue tal fecha, eso fue tal fecha, eso fue tal fecha. Terminamos pasando juntos no menos de 6 horas, solo él y yo, y platicamos de todo. Pero entre todo lo que platicamos, un hilo se mantuvo permanente, y fue su negación de haber robado un solo centavo a El Salvador de dinero público. Ese hilo se mantuvo. No, pastor, yo soy un hombre íntegro. No, pastor, yo soy un hombre decente. No, pastor, yo soy un hombre honesto. Que a raíz de eso yo le pedí a él una entrevista, que la tengo grabada, una entrevista como de 2 horas y media, en la cual él me repitió después de estas cosas en una grabación, porque esa fue un almuerzo privado. Pero después me la repitió, que la puse esa entrevista al aire. Y años después aparece la acusación de que se había robado 350 millones de dólares. Y aparecen todos los detalles y copia de los cheques y la manera como sacó y desfalcó el dinero público. Y al final lo terminaron condenando a 10 años de cárcel. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos de doble moral. Y precisamente porque somos de doble moral, aparece el Señor y aparece el Evangelio, para que dejemos de ser gente de doble moral y aprendamos a ser un pueblo lleno de convicción que esté sembrada y que esté enraizada en la verdad, que esté sembrada en la luz, de convicción que pueda producir y pueda nacer y pueda germinar y pueda engrandecerse en el Evangelio, en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Estos hipócritas que llegaron ahí donde él, no sabían a lo que se enfrentaban y no sabían la respuesta que el Señor les iba a decir. El Señor sabía que querían matarlo, el Señor sabía que querían asesinarlo. Venga conmigo ahí a San Marcos, venga a San Marcos, al capítulo 3. San Marcos capítulo 3, versículo 6. Y salidos los fariseos, vea lo que dice ahí, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Lo leyeron? El Señor sabía esto. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Y sabe por qué decidieron destruirle ese día? Porque el Señor Jesucristo cometió el pecado de restaurarle la mano seca a un hombre que tenía su mano seca. Y cometió el pecado de sanarlo. Y cometió el pecado de restaurarlo, de amarlo, de bendecirlo. Y llenos de envidia, de dolor, ese día, por el pecado de haberle restaurado una mano seca a un hombre pobre y enfermo, decidieron destruirlo. Es decir, ese día decidieron matar al Señor. ¿Usted cree que el Señor no sabía que querían hacer eso? Y paró el Señor de hacer bien solamente porque su vida estaba en peligro. Decidió el Señor ya no caerle mal a ellos porque su vida estaba en peligro. Decidió el Señor ya no defender a los pobres porque su vida estaba en peligro. Decidió el Señor ya no hablar justicia porque su vida estaba en peligro. Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Es importante que conozcamos y que confrontemos el Evangelio. Versículo 10.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos y no debemos enfocarnos en agradar a los hombres. El pecado es pecado, punto. No hay discusión. La injusticia es injusticia, punto. No hay discusión. El ladrón es ladrón, punto. El sinvergüenza es sinvergüenza, punto. El de doble moral es de doble moral, punto. Si un hombre quiere vivir una vida de pecado, que la viva, pero que no pretenda ser cristiano porque no lo es. Los cristianos no somos llamados al pecado, los cristianos somos llamados a la luz, y la luz significa santidad. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Los cristianos no deben ni de practicar el pecado, ni de tolerar el pecado, ni de condonar el pecado. No deben de abusar del Evangelio. El Evangelio no es para que ningún hombre se haga rico o famoso, nada de eso. El Evangelio es para que el Señor reciba toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Y nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos que estar dispuestos a enfrentar y a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿El favor de quién busca usted? Yo les decía temprano, Estados Unidos tiene un presidente malvado. Tiene un presidente, oiga, si darle patadas a un perrito chihuahua es fácil, pues. Cuando usted compara el gobierno de El Salvador con el gobierno de los Estados Unidos, es como que el gobierno de El Salvador fuera un perrito chihuahua. Es fácil para Donald Trump darle patadas a ese perrito chihuahua. Aún México es un país grande, es un país poderoso, es un país hermoso, pero es un país que ha sido víctima de la corrupción. Han desfalcado el gobierno mexicano y el pueblo mexicano ha sufrido innecesariamente. Pero aún así, la pistola que tiene el presidente de los Estados Unidos es más grande. A Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte, en una ocasión dijo Kim Jong-un, yo tengo un botón nuclear, le dijo Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y le dijo Donald Trump, yo también tengo uno y el mío es más grande que el tuyo. Hace 2 semanas atrás dijo, la guerra de Afganistán yo la puedo terminar en 10 días, porque en 10 días tengo el poder para matar a 10 millones de personas, pero I don't want to do that. Cuando usted tiene el arma más grande, es fácil someter a los que no tienen armas o a los más pequeños. Pero con todo eso, los más pequeños pueden no tener armas grandes y poderosas, pero lo que sí tienen los más pequeños, por muy pequeños que sean, es dignidad. Y la dignidad no la puede someter ni siquiera al perro más grande del vecindario. La dignidad tiene que defenderla cualquiera. Y la razón por la que tenemos muchos problemas en Latinoamérica es porque tenemos un montón de presidentes que han perdido la dignidad, incluyendo a Manuel López Obrador allí en México, que ha convertido al ejército mexicano en los agentes de migración de Donald Trump en territorio mexicano. Jimmy Morales, que ha convertido al territorio guatemalteco en un malinche, en un gobierno malinche sometido al gobierno injusto de Donald Trump. Lo mismo ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, se ha arrodillado y ha sometido a ese pequeño paisito a la voluntad grosera, injusta, racista de este actual presidente de los Estados Unidos. Eso jamás lo toleraría el Señor Jesús. Y no estoy hablando de temas políticos, estoy hablando de temas de la vida, estoy hablando de temas de la realidad. Y eso también aplica a nosotros como creyentes.
El Señor no quiere creyentes pusilánimes. El Señor no quiere creyentes débiles. El Señor no quiere creyentes cobardes. El Señor no quiere creyentes ignorantes. El Señor no quiere creyentes con una doble moral, que hoy hacen una cosa y mañana hacen otra. El Señor quiere a gente con convicción. El Señor quiere a gente sometida a la verdad, a su palabra, a su evangelio, dispuesta a enfrentar a los enemigos. Usted puede decir, hermano William, ¿y usted por qué habla de Donald Trump? Y no es el gobernante, pues. ¿Sabe qué le dijo al gobernante de su tiempo, el Señor Jesucristo? A Herodes, era el rey. Le dijo, díganle a esa zorra. Donald Trump es una zorra. Y muchos de esos pusilánimes presidentes de Latinoamérica y del mundo son zorras. Y el evangelio nos da la autoridad de denunciar todas esas cochinadas, porque al final todas esas zorras causan daño a millones de personas. Y someten a la esclavitud, y someten a la miseria, y someten a la violencia a millones de personas en el mundo. Y no es posible que nosotros callemos. Y pensamos, ok, ya se terminó un fin de semana más, ya se terminó el domingo, ya tengo mi boleto hasta la otra semana. Por lo menos 150,000 personas mueren todos los días. Y la mayoría de esas personas pierden su salvación, porque nosotros no hemos tenido la valentía para predicar, para anunciar. No hemos tenido la valentía para vivir el evangelio. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no puedo estar aquí pretendiendo hacer este trabajo y pensando en agradarlos a ustedes. Claro, podríamos estar usando el tiempo para hablar de cómo volvernos millonarios, ¿verdad? Podríamos estar hablando de cómo invertir, cómo ganar más dinero, cómo conseguir un trabajo que pague más. Podría estar aquí lavándoles su cerebro y diciéndoles, hermanos, traigan $1,000 y el Señor les va a regresar 10,000 falso. El Señor nos dio su vida y pasó todo ese sufrimiento para que nosotros rebajemos su evangelio a compararlo con el tema del dinero. Lo que Él busca construir en nosotros no son dólares. Lo que Él busca construir en nosotros es carácter. Lo que Él busca es llenar nuestro cerebro con conocimiento que nos lleve a vida eterna. Lo que Él busca es sacar el hombre y la mujer valiente que habita y que vive dentro de nosotros. Porque Él sabe que vive dentro de nosotros, porque Él nos creó. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él sabe que dentro de nosotros existe esa mujer valiente, ese hombre valiente que no le teme a nada ni a nadie. Él lo sabe y para eso es su evangelio. ¿De quién vamos a ser amigos? ¿De Dios o de los hombres? Evangelio según San Juan, capítulo 2. Dice la palabra, verso 23 en adelante. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué pensaría el Señor Jesús de nosotros si Él estuviese aquí? Él está aquí, pero si Él estuviese como hombre, en carne y hueso, aquí ahora mismo, y viéndonos a nosotros, ¿qué usted cree que pensaría de nosotros? Ese es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús que hacen en las películas, no es cierto. Ese Jesús que lo victimizan. El Señor no quiere que nosotros lo veamos como una víctima. Él no es una víctima.
Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el pastor de pastores, Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna víctima. Él no es víctima, mi vida no me la quitan, yo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para quitarla, le dijo a Pilato. Hace unos años Mel Gibson hizo una película, La Pasión de Cristo, ¿la vieron? Pegó esa película. ¿Y sabe por qué pegó? Porque la mayoría de gente que fue a ver esa película salió a moco tendido. Llora y collora de ver esa película. ¿Usted cree que esa es la imagen que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él? La imagen que Él quiere que tengamos de Él, la han escondido y nos han metido una imagen de... Imagínense cómo lo tienen ahí en esas imágenes clavado, que supuestamente es el Cristo, todo pálido, todo flacucho, el esqueleto ahí llorando, una cara de lástima. Cualquiera va a llorar frente a eso. Esa no es la imagen. ¿Sabe cuál es la imagen que Él quiere que tengamos de nosotros de Él? La imagen de un hombre que enfrentó con la verdad a la mentira. La imagen de un hombre que nunca toleró el pecado. La imagen de un hombre que llamó a las cosas por su nombre. La imagen de un hombre que no tolera la hipocresía, que no tolera la doble moral. La imagen de un hombre que enfrentó el poder político y enfrentó el poder religioso. No podemos nosotros como cristianos callar frente a las groserías del poder político, frente a los abusos del poder religioso. No podemos y no debemos. Los profetas todos lloraron y todos sufrieron, porque la palabra de Dios los consumía y anduvieron errantes, y este mundo no era digno de ellos. Anduvieron errantes, dice Hebreos 11, como esperando lo prometido, pero no lo recibieron en estas vidas, y las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección, porque este mundo nos va a despreciar así como despreció a nuestro Señor. Debemos de exponernos a ser despreciados por este mundo. Debemos de exponernos si es que verdaderamente estamos interesados en alcanzar la gloria del Señor. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, vengan ahí conmigo, ya vamos a ir terminando en un ratitito. En San Marcos, capítulo 12, el verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que nosotros muchas veces andamos queriendo caerle bien a todo el mundo. No se le puede caer bien a todo el mundo. No si usted es cristiano. No si usted es cristiano. No se puede. No se puede. Si usted quiere caerle bien a todo el mundo, ya no diga que es cristiano. ¿Y para qué sigue poniéndose que es cristiano si le va a caer bien a todo el mundo? Pues los cristianos reales caen mal, son vituperados, son odiados, porque eso es lo que su Señor hace y lo que el Señor hizo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Por eso le estoy llevando a que leamos las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, segunda de Pedro, estaba leyendo primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No podemos dejarnos arrastrar. No podemos y no debemos dejarnos engañar. No podemos y no debemos ser parte de la iniquidad ni del pecado, hermano. No podemos vivir vidas llenas de cobardía. En 1980, mientras Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos y la señora Reagan, la primera dama de los Estados Unidos, ellos desarrollaron una actividad que la propagaron por todo el país, que decía: no a las drogas, no a las drogas. Estaba tomando auge el tema de las drogas, el tema del narcotráfico. Y Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan, ex primera dama, se convirtió en el rostro de aquella campaña de diga no a las drogas. Mire, yo con todo el respeto que ustedes se merecen, y ustedes se merecen, digamos no a la cobardía, digamos no a la hipocresía, digamos no a pretender ser lo que no somos, digamos no a callar frente al pecado. Yo respeto y tolero la manera como cualquier persona quiera vivir. Si una persona quiere vivir como homosexual, está bien, viva como homosexual. En mí no va a encontrar a nadie que le va a tirar piedra, pero tampoco va a encontrar a alguien que le va a aplaudir. Yo no le voy a aplaudir. Si usted es homosexual, es un hombre y vive con otro hombre, si es una mujer y vive con otra mujer, no le voy a aplaudir. No le voy a tirar piedras, pero no lo voy a aplaudir. Y le voy a decir que la palabra de Dios está opuesta a eso. Si usted es una mujer que está embarazada, usted tiene toda la razón. Usted es dueña de su propio cuerpo como lo es de su propia vida. Si usted decide abortar a ese niño, que caiga ese pecado en su propia conciencia, no va a caer en la mía. Pero si usted me pregunta a mí, no aborte a su bebé. Si usted lo quiere abortar, abórtelo, pero eso le va a traer consecuencias. Y yo le voy a decir, no aborte a su bebé, porque se va a convertir en una homicida, en una asesina de su propio hijo. Estos son temas controversiales, pero hay que hacerlos. Y tenemos que confrontarlos y tenemos que sentar postura, ya sea en el campo familiar, en el campo de la educación, en el campo político, en el campo de la religión, en el campo de la iglesia. Para eso el Hijo de Dios vino, para darnos entendimiento y para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amados hermanos, no hay alternativa. No hay alternativa. No hay alternativa. No me diga que todas las iglesias y que todas las religiones van a Dios. Eso no es cierto. La palabra del Señor dice que va al cielo el que hace la voluntad de su Padre. Y nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del Señor. Si usted no conoce ni siquiera cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo puede pretender ir al cielo cuando no sabe qué es lo que Él está pidiendo para que nosotros vayamos al cielo? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Muchos de nosotros pensamos que esto no es verdad. Muchos de nosotros pensamos que esto no es real, que el Señor no va a venir, que el cielo no existe. Y aún así pretendemos ser lo que no somos. Amados hermanos, seamos lo que somos, no pretendamos, no engañemos a nadie, no mintamos, seamos honestos, seamos decentes. Si usted tiene algo contra una persona, vaya y dígale a esa persona en privado: mira hermano, mira hermana, estoy molesto con usted por esto y esto, sáquelo de su corazón, no lo acumule, tenga la valentía para hablar verdad. Si necesita ayuda del pastor, venga y hable con el pastor y dígale: pastor, necesito que me ayude porque necesito hablar con el hermano y la hermana. Inclusive muchas veces los
esposos entran en conflictos que ni siquiera se pueden entender ya, busque la ayuda del pastor, busque la ayuda de alguien en quien usted confíe, que tenga la sabiduría y el toque divino necesario para ayudarle a resolver ese problema. Pero no sigamos arrastrando cosas que no debemos de arrastrar. No pretendamos enseñarle a nuestros hijos a través del miedo. A través del miedo, no, eso no funciona. Le va a funcionar por un tiempo. Enseñemos a nuestros hijos a través del conocimiento. Enseñémosle a nuestros hijos a través del ejemplo. No sea usted un mal ejemplo, porque sus hijos se dan cuenta. Ellos pueden no decirlo, pero se dan cuenta el tipo de mujer y el tipo de hombre que usted es. Aprendamos a ser cristianos de verdad, hermano. Caminemos en las pisadas del Señor. Seamos como el Señor es y como el Señor fue. Sé que no somos perfectos, que somos imperfectos, pero es importante que caminemos en esa dirección. Es importante que trabajemos en nuestro carácter. Es importante que seamos cristianos por convicción, no cristianos por interés, no cristianos porque tienen un salario. Hay muchas iglesias que no funcionan porque los pastores tienen salario, son asalariados. Y la palabra de Dios dice que los pastores asalariados ven al lobo venir y huyen. Y dejan que se harte al rebaño. No seamos cristianos asalariados, no seamos cristianos por interés, seamos cristianos de verdad, seamos un modelo para los demás, seamos un ejemplo para los demás, convirtámonos en hombres y mujeres sabios, perfectamente preparados para toda buena obra, como lo dice el Evangelio. Ya no seamos hipócritas, ya no seamos de doble moral, ya no seamos cobardes, ya no seamos traidores. Paremos ya de comportarnos como los inconversos del mundo y comencemos verdaderamente a amar y a servir al Señor. Pongámonos de pie, amados hermanos. El Señor bendiga a nuestros hermanos en el nombre de Jesús.